Nos vamos a detener ahora de nuevo en la situación de Bolivia, que ayer realmente generó expectación, mucha tensión y expectativa por lo que podía desencadenar este movimiento militar que fue visible y concreto en la Plaza Murillo de La Paz, plaza central, donde se encuentra el Palacio Quemado de Gobierno, junto al cual adosado además se encuentra la llamada Casa Grande del Pueblo, que es el edificio mucho más moderno que ordenó construir Evo Morales en medio de una gran controversia en su minuto también como nueva sede del gobierno y de sus ministerios. Y en esos recintos y en esa geografía se desarrolló ayer este movimiento militar comandado por el general Juan José Zúñiga, que acababa de ser destituido de la Comandancia General del Ejército, así se llama ya lo que aquí decimos Comandancia en Jefe, y que lideró este movimiento frustrado porque duró su par de horas. Y finalmente terminó siendo desarticulado y él mismo, el general Zúñiga, detenido. Hoy va a enfrentar cargos de la justicia, incluso cargos de la Fiscalía, del Ministerio Público, por terrorismo, por atentado contra la soberanía del Estado incluso, y vamos a ver qué curso tiene ese carril judicial. Tenemos en la línea ahora al cientista político, magíster en Relaciones Internacionales, ex cónsul general de Chile en Bolivia durante la primera administración Piñera, había sido además durante la primera administración Bachelet embajador de Chile en Vietnam, tuvo mucho que ver con el acercamiento de Chile con China e India, las principales potencias emergentes del mundo, ha tenido una larga carrera diplomática y está con nosotros ahora para el análisis y la previsión de lo que puede ocurrir en Bolivia. Señor Canelas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ve primero, así en general, lo que ocurrió ayer? ¿Fue realmente un intento de golpe que puso en riesgo serio la democracia boliviana, como advirtieron incluso muchos miembros de la comunidad democrática internacional, incluido el presidente de Chile? ¿O fue un motín más personalizado, de carácter más político, como se dijo en algún minuto después también, que no tenía, que no llegó a tener mayor importancia porque realmente no puso en riesgo la persistencia, la pervivencia de la democracia? Bueno, ambas cosas, Mauricio, porque ante esta situación, en estos tiempos que estamos viviendo, que en todo el mundo, ¿no es cierto?, la democracia ha sido puesta en peligro en diversas formas, especialmente en nuestra región y muy especialísimamente en Bolivia, donde los golpes de Estado están en los golpes militares, los putsch, las intentonas y los golpes de Estado propiamente tales, están durante toda la historia de ese país. Es difícil decirlo con mucha claridad, pero ante cualquier situación como hoy, la inmediatez de las noticias nos dan las imágenes inmediatas en todo el mundo de lo que sucede. La primera cosa es decir, frente a una intentona, cualquiera que sea, y no sin saber todavía de dónde proviene, lo primero es, ¿no es cierto?, condenarla y rechazarla. Y en ese sentido, como primer punto, ¿no es cierto?, estuvo bien lo que todo el mundo ha hecho, es decir, esto no puede ser, esto no hay que admitirlo. Pero viendo con un poco más de tensión lo que sucede en Bolivia, y viendo la historia reciente y remota de Bolivia, no se puede decir muy bien si esto fue realmente un golpe de Estado, o una intentona de golpe de Estado, o si se puede calificar más bien como una mal montada operación personalizada en un jefe militar destituido. Entonces, todas esas cosas se mezclan en un país donde realmente, si por bien podemos decir inmediatamente no queremos intentonas que hagan peligrar la democracia, también habría que ver muy bien y definir muy bien golpe de Estado y definir democracia. Sí, estas modalidades militares además suenan tan, yo lo voy a decir un poquito tal vez toscamente, tan como a siglo XX, es decir, cuesta imaginar, en Perú se produjo un cambio de gobierno cuando Dina Boluarte irrumpe ahí cuando destituyen al presidente Castillo, a quien se había acusado a su vez de intentar una suerte de autogolpe y de instalarse ahí con otras bases porque estaba también muy debilitado. Entonces como que uno entendería que los golpes hoy se dan con una apariencia institucional distinta, o quizás no hay que hablar de golpes, hay que hablar de derrocamientos y sustituciones anómalas, ¿no es cierto?, no democráticas, no con una elección mediante, no en un periodo cumplido, sino que a mitad de un periodo. Es lo que pasó en algún otro minuto en Honduras, cuando se cambió también por una resolución de la Corte Suprema al presidente. Pero esta cosa de un grupo militar irrumpiendo
contra el Palacio de Gobierno o pretendiendo hacer como que va a irrumpir, porque al final ni siquiera fue eso. Es como que no está de acuerdo a los tiempos, ¿no? Es que justamente usted lo dice, no es lo que estamos viendo últimamente, sino que más bien como lo que sucedía en el siglo pasado. Pero en el siglo pasado los mismos bolivianos eran expertos en golpes militares, ¿cierto? Entonces mis amigos y mis familiares, yo tengo más familia en Bolivia que en Chile. Acá, sí, pues un nieto de boliviano, ¿no? Descendiente de un inmigrante boliviano en Chile, casado con chilena, pero con mucha familia en Bolivia. Así es. Entonces, mis relaciones en Bolivia me dicen esto, no desde el comienzo, ¿no es cierto? Mientras se sucedían estas cosas, ya aparecían en las redes sociales chistes, bromas, memes, claro. ¿cierto? Pero por decenas. Entonces, no es propiamente lo que uno puede entender como un golpe de Estado, una intentona de una parte con apoyo político o institucional o político o social. Pero este señor no tenía ninguna de esas cosas. Claro. Lo que sí tenía era absoluta confianza del presidente. Era un hombre muy cercano al presidente Arce, sí, quien lo nombró, ¿no es cierto?, pasándose por un montón de gente que estaba por sobre él con mayores calificaciones para ser comandante en jefe del ejército. Yeah. Entonces, este personaje solo que irrumpe con un grupo de tanques a la Plaza Murillo, pero curiosamente no hay lo que siempre se ve en todas estas situaciones cuando se trata de este tipo de cosas en Bolivia. Se ve a la Confederación Obrera Boliviana, se ven a los mineros, se ven esto, así como las bombas Molotov, ¿no es cierto?, así son cosas de estudiantes en Chile. Allá son los detonantes de cartuchos de dinamita que hacen los mineros, y se habrían levantado ante cualquier intentona seria. Entonces, la ausencia de alguien que nada que interrumpiera, claro, la ausencia de disparos al aire previo o algún tipo de violencia. Solo unas bombas lacrimógenas, pero que tiró más bien parece la policía militar, no el ejército. Así. Entonces, todo eso a un pueblo que está acostumbrado a ver durante toda su historia, ya le pareció un poco extraño, y hasta el día de hoy, y esto nunca más se va a poder determinar con exactitud, porque recordemos, esto es la evolución de una crisis que se inició en el año 2016, sí, cuando Evo Morales desconoció un referéndum que le evitaba y que no le impedía a él postularse por tercera vez a la reelección. Claro, entremos en eso, Jorge Canelas, ex cónsul general de Chile en Bolivia. Recordemos que hablamos de ex cónsul general porque es la máxima representación diplomática que tienen ambos países, uno en el otro, debido a que no tenemos relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajador. Entonces los cónsules generales son los que llevan la representación máxima. Usted estuvo en ese rol justamente en Bolivia. Ahora, usted menciona a Evo Morales. ¿Qué tan protagonista es Evo Morales de esto en la medida que el general Zúñiga, en la posición en la que estaba, además, como usted acaba de recordar, era de mucha cercanía con el presidente Luis Arce, porque justamente la principal amenaza que tiene Luis Arce para reelegirse en agosto del próximo año es la pretensión de Evo Morales también de volver a elegirse, pese a que suponemos y entendemos que la Constitución se lo impide. Y lo que estaba haciendo Arce ayer justamente era volver a proclamar que iba a hacer todo lo necesario para que Evo Morales no vuelva. Entonces, a ver, el factor Evo Morales, ¿qué rol cumple aquí? Es un rol central que cumple en todo esto, porque la verdadera pugna política que existente en Bolivia no es entre izquierda y derecha, ni entre civiles y militares, ni entre, no sé, todas estas bandas, o entre el indigenismo y la política de los blanquitos, no es eso. La verdadera pugna política en Bolivia es el Arce contra Evo Morales, ¿cierto? Entonces, Evo Morales, que quiere a toda costa nuevamente postularse a la presidencia, lo que lo impide su propia constitución, es una cosa que ya no tiene vuelta. Incluso perdió un referéndum, desconoció ese mismo referéndum, acudió a la Corte Internacional de Derecho, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que el derecho a la reelección es un derecho humano. Entonces, todo ese tipo de cosas pone a Evo Morales y ojo, no solo a Evo Morales, pone a Evo Morales y al castrochavismo que lo sustentado y que lo apoya, todavía en la escena política con alguna fuerza. Pero
Eso, digamos, desde el punto de vista institucional, constitucional, es una cosa muy difícil de abordar, porque ya no, o sea, solamente una cosa de fuerza, pero ya estamos acostumbrándonos a decir, esto es un golpe de Estado, o esto no es un golpe de Estado, cosas que no se definen nunca muy bien, o sea, porque fue un golpe de Estado cuando Evo Morales desconoció un referéndum que le evitaba ser reelecto. No, ahora pasó volado porque venía del sistema bolivariano, entonces no hubo tanto escándalo. Claro. Pero sí hubo un golpe de Estado cuando asumió Yanine Áñez, o fue realmente una cosa institucional porque se habían renunciado sus cargos, todos aquellos que podían asumir una vez que renunció Morales. Entonces, ahora fue un golpe de Estado el 18 de octubre del 2019 en Chile, ¿o no? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, nunca se va a resolver. Jorge, en esa situación sí. ¿Y qué importancia, aparece como muy importante, confírmenos si es así o no, el clima político-económico que enfrenta el presidente Arce? Ya decíamos antes que él enfrenta minoría en el Congreso, le está costando mucho gobernar y enfrenta una crisis económica que se ha venido agravando desde el minuto en que Bolivia, que era un exportador de gas, de hidrocarburos, dejó de exportar, está importando, escuchaba ayer, todo el diésel que consume y la mitad de las bencinas que consume. Un país generador y productor de energía está en una crisis al revés ahora, no tiene divisas, no tiene dólares, tiene un dólar paralelo que se le dispara y la economía parece bien difícil de controlar. No sabemos si eso se ha traducido, no lo hemos visto tanto, al menos tal vez no lo hemos puesto la debida atención, así esto ha generado una crisis social también, mayor o más anormal, alguna mayor efervescencia producto de la dificultad económica. Pero sin duda que es un tremendo problema que enfrentarse, ¿no? Sí, eso es lo que hace más sospechoso toda esta situación y que da paulo para quienes pueden hablar de un autogolpe o alguna una situación así. Efectivamente, el deterioro vertiginoso de la economía boliviana, después de haber tenido un éxito rutilante con precisamente Arce a la cabeza. Pero todo esto de que el gran cambio económico boliviano durante Evo Morales, la gran gestión de Arce como ministro de Economía, en realidad no era tal. Lo que pasó fue el superprecio, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos durante el gobierno de Evo Morales, que le permitieron hacer absolutamente todo, porque nunca había ingresado tanto recurso por la venta del gas natural a Brasil y Argentina. Pero era plata fácil, aumentada incluso por la generosa aporte que daba Chávez desde Venezuela también, que le sobraban petrodólares en ese momento. Entonces, todo ese boom de la economía se vino abajo. ¿Por qué? Porque no había buena gestión, no había ni un peso invertido en nuevas exploraciones. Ya no tiene capacidad exportadora, ya no tiene capacidad ni productora de gas. Entonces, todo eso que estaba basado en el precio de los hidrocarburos se vino abajo. Claro. Y todo empezó a bajar. En un momento, Bolivia llegó a tener 15.000 millones de dólares de reserva, lo que no había tenido jamás en toda su historia. Ahora no tiene nada. Todo eso, ahora no tiene absolutamente nada. Entonces, no hay un dólar para hacer absolutamente nada. Entonces, hay una situación muy seria en lo económico que amenaza seriamente a la estabilidad de Arce, y eso hace dudar, ¿no es cierto?, de la intención de hacer alguna cosa extraña para tener un apoyo ciudadano. Podría haber gatillado alguna aventura también por parte del gobierno. Entonces, en eso están tratando de dilucidar los bolivianos qué realmente hubo, porque nadie hasta este minuto puede decirlo con claridad. Jorge Canelas, ex cónsul general de Chile en Bolivia, ex embajador en Vietnam, siguió una carrera diplomática además muy larga en varios países, en varios de los vecinos, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos y otros también. Magíster en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales, cientista político. Muchas gracias por compartir esta visión, este análisis sobre la base de la experiencia también en Bolivia. Muchas gracias. Gracias a usted, Mauricio.